El tema que nos atañe para nosotros ya hoy en día es una realidad, este tipo de tecnologías de sistemas solares fotovoltaicos. Hace 11 años, cuando todavía estaba en la universidad, pues yo leía en revistas, ¿no?, de tecnología sobre estos sistemas y decía, pues está muy padre, pero ¿cuánto cuesta? ¿Es viable? Y eso estamos hablando de hace 11, 10 años. Al día de hoy ya son completamente una realidad. Son sistemas que son atractivos para clientes de la Comisión Federal que están en tarifa DAC, ¿no? Y con una inversión relativamente baja, pues ya pueden tener ahorros importantes, ¿no? Entonces, al día de hoy esto ya es una realidad, es un mercado que está creciendo exponencialmente y en Viacom pues nos hemos sumado a esta tendencia y también empezamos a fabricar este tipo de conductores, los cuales tienen ciertas características que varían un poco de los métodos de alambrado que nosotros utilizamos comúnmente en las instalaciones eléctricas, ¿sale? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo está construido ese tipo de conductores, ¿verdad? ¿Qué se diferencia de los conductores que normalmente nosotros utilizamos? ¿Sale? ¿Qué métodos de prueba deben de satisfacer? Los certificados, eso es muy importante. ¿Qué certificados deben de cumplir estos conductores? ¿Sale? Para que sean aprobados para uso solar, ¿ok? Y también veremos algo, dependiendo del tiempo, ¿verdad?, que tengamos, para ver si podemos ver algo de parámetros de diseño, ¿verdad? Vamos a ver que en este tipo de instalaciones, los circuitos donde se utiliza este conductor, los multiplican por un factor de 1.56 para seleccionar su ampacidad. Y vamos a ver de dónde sale ese 1.56, ¿verdad? También le vamos a dar ese sustento, ¿ok? Bueno, entonces comencemos rápidamente. Los elementos que conforman este tipo de conductores son básicamente estos dos tipos de modelo, ¿no? En el cual ambos tienen obviamente un conductor metálico, puede ser de cobre o aluminio, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de conductores aislados, llevan su aislamiento. Vamos a ver que hay de dos tipos principalmente, ¿ok? Y en algunos modelos puedes tener una cubierta exterior, ¿sale? Esta cubierta exterior no es un elemento, tiene su función de proteger al aislamiento y al conductor, ¿verdad?, contra agentes externos, llámese rayos ultravioleta, desgaste mecánico, aceites, etcétera, ¿ok? Entonces, esa es su función, no es aislar, sino simplemente de una protección, ¿ok? Como les digo, en este tipo de conductores puede haber en cobre o en aluminio, aunque como vamos a ver más adelante, por las tecnologías que se tienen el día de hoy y donde se utilizan este tipo de conductores, vamos a ver que principalmente vamos a utilizar conductores de cobre, principalmente por el tamaño que se maneja, ¿verdad? Ok, cuando son fabricados con conductores de cobre, están fabricados con cobre de temple suave, ¿sale? Existen diferentes temples del cobre. Por ejemplo, si nosotros compramos un cobre desnudo, no tiene la misma resistividad, aunque sea la misma designación, que un cobre por ejemplo, hablando de un cobre desnudo de un 0 y un cobre desnudo que viene ya aislado, el temple es diferente, ¿sale? En los desnudos son semiduro y en los aislados se utiliza el temple suave porque es el que tiene la menor resistividad, ¿sale? Entonces, para todos los conductores que son aislados se utiliza temple suave, que es el que tiene la resistividad más baja, y es el que nosotros normalmente utilizamos como referencia, ¿verdad? Ese temple suave, ¿verdad?, que tiene el 100% de conductividad, ¿verdad? Esos pueden ser en cobre limpio o cobre estañado, ¿ok? Esos alambres son cableados ya sea de manera concéntrica, como se muestra aquí, un alambre central y una construcción concéntrica, caramba, aquí está, ¿verdad?, concéntrica, ¿ok?, dependiendo la designación y la clase de cableado, o también puede ser en construcción flexible, ¿ok? Estos ya son cordones, donde ya tenemos múltiples alambres muy pequeños, ¿ok?, desde calibre 14 hasta calibres 1000 kC1000, ¿sale? Y estos también son para instalaciones hasta 2000 volts, estamos hablando de baja tensión, ¿ok? Cuando son de aluminio, estos están fabricados con aluminio de la serie 8000, ¿ok? Muy diferente a la aleación de aluminio que utiliza la Comisión Federal de Electricidad en sus especificaciones, ¿no?, ya sean conductores de baja tensión o media tensión. Ellos utilizan una serie 1350 en un temple duro, ¿ok? Nuevamente esta serie 8000
¿Qué tiene esta serie 8000 de especial? Es un poco más dúctil por la aleación que tiene y además también tiene una resistividad menor que la otra, la 1350. ¿Ok? Estos también son cableados concéntricamente. Ojo aquí, estos ya no vienen en cableado flexible, ¿verdad? El día que el aluminio tenga la misma ductibilidad que el cobre, pues ya se acabó el mercado del cobre, los conductores, ¿verdad? Al día de hoy pues no podemos hacer un alambre tan pequeño como los de cobre en aluminio y que no se quebre fácilmente. ¿Okay? Estos, ojo, van desde calibre 6 en adelante hasta 1000 kc. O sea, el calibre más pequeño es calibre 6. O sea, yo puedo fabricar un calibre 10, un calibre 14, pero sin embargo es extremadamente frágil. Y es por eso que las normas oficiales aquí en México nos indican que debe ser el calibre más pequeño, es calibre 6 en aluminio. Igual para instalaciones hasta 600 volts. Hablando un poquito de cableado, cuando estamos hablando de instalaciones solares fotovoltaicas, normalmente son fuentes generadoras de pequeña potencia, ¿sale? Entonces, la potencia que generan es pequeña, la van sumando obviamente, ¿no? Dependiendo de la escala del sistema, pero es pequeña, ¿sale? Estamos hablando, ahorita vamos a ver más adelante unos ejemplos, pero una placa de datos de un módulo, ¿verdad? De un panel fotovoltaico, está arrojando entre 8 y 9 amperes, ¿sale? En condiciones óptimas. Entonces, toda esa energía que es, digamos, relativamente pequeña, pues buscamos que se pierda lo menos cuando la estamos conectando los paneles. Entonces, aquí una ventaja que se puede tener con un conductor en construcción flexible es la resistividad. O sea, por ejemplo, estos valores que ven aquí son de un calibre 12, ¿sale? Entonces, el calibre 12 en cableado concéntrico, el de 7 hilos que nosotros normalmente conocemos, tiene a 20 grados centígrados una resistividad de 5.32 ohms por kilómetro. Pero si yo llevo esa construcción, una construcción flexible que tiene muchísimos más alambres, puedo ver que en corriente directa baja prácticamente por mitad, ¿sale? La resistividad. O sea, y ustedes lo ven, ¿no? De alguien que le haya tocado hacer trabajos de soldar, ¿verdad? Que utilizamos un cordón flexible, un cable portaelectrodos, vemos que son corrientes fuertes, grandes, pero no se calienta tanto, ¿verdad? Por la resistividad tan pequeña que tiene. Entonces, esa es una ventaja que puedes tener al momento de estar haciendo cálculos con este tipo de conductores, ¿verdad? Que con un cableado flexible, aunque sí te cuesta un poco más, pero tienes la ventaja de que tienes una menor pérdida. Cuando tú hagas cálculos por regulación de tensión, vas a ver que con eso te va a dar valores menos de pérdidas en los conductores, ¿verdad? Entonces, hablando de los programas de FIRCO y todos estos de incentivos económicos, pues es lo que te piden, ¿no? Que desperdicies, si mal no recuerdo, creo que el 1% te piden de caída de tensión en este tipo de sistemas. Entonces, esta es una solución que puede ser viable. ¿Ok? Hablando de los aislamientos, básicamente en el mercado existen dos tipos de aislamientos, los termoplásticos y los termofijos. ¿Qué diferencias tienen? Básicamente las temperaturas de operación en los diferentes regímenes de operación. ¿Ok? Al día de hoy, tanto los conductores termoplásticos como termofijos pueden operar en régimen de operación normal, o sea, en condiciones normales, a 90 grados. Sin embargo, los aislamientos termofijos, por ejemplo, en condiciones de cortocircuito, de sobrecarga, soportan mayor temperatura. Por ejemplo, el XLP en condiciones de cortocircuito soporta una temperatura de operación hasta de 250 grados, versus un PVC que solamente llega hasta 150. Entonces, como ven, tiene una superioridad en temas de temperatura de operación, ¿sale? Entonces, son materiales térmicamente más estables los termofijos. ¿Okay? ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, en caso de los termoplásticos solamente tenemos, o la normativa están especificados para hasta tensiones de 600 volts. ¿Okay? Sin embargo, en los termofijos, como es el XLP, tenemos para en las normas especificaciones para aislamientos de 600 volts, 1000 y 2000 volts, ¿verdad? ¿Qué diferencias la vemos nosotros? Es una de las principales que nosotros vemos cuando recién manejamos este tipo de conductores, es que son muchísimo más gruesos, ¿ok? Hablando de, por ejemplo, híjole, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero más o menos aquí está el aislamiento de un calibre 12, así
sin ponerle dimensiones, pero esto está a escala. Por ejemplo, un calibre 12 de 600 volts tendría un espesor de elemento de esta magnitud. Sin embargo, tú lo comparas, ¿sale?, con los demás y puedes ver que se van casi al doble del espesor, uno de 1000 o de 2000 volts, ¿sale? Entonces son conductores que son más gruesos, ¿ok? ¿Por qué preferimos utilizar aislamientos termofijos en vez de los termoplásticos? ¿Sale? Incluso viene aquí en una nota de la norma de instalaciones NOM 001CD, en la que dice: si se utilizan aislantes termoplásticos en circuitos de corriente continua, en lugares mojados, como es una instalación de estas fotovoltaica, corriente continua, en un ambiente mojado, ¿sale?, la azotea, un huerto, ¿sale?, se puede producir una electroósmosis entre el conductor y el aislamiento. Este fenómeno lo que hace es que bajo un material, bajo un campo eléctrico, como es un aislante, en presencia de humedad, va a provocar que en este tipo de materiales, como es el PVC, migre más rápido la humedad, se meta más en el conductor y pierda sus características de aislante más rápido. ¿Verdad? Es por eso que al día de hoy solamente utilizamos aislamientos termofijos en este tipo de conductores. ¿Okay? Entonces, en el caso de los THW, todavía no los tenemos para uso en fotovoltaico. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, pero sí tenemos, por ejemplo, elementos de RHW que son más gruesos y soportan este tipo de condiciones sin ningún problema. Aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo se aplica el aislamiento, ¿verdad? Es un proceso realmente de extrusión donde entra por el lado izquierdo de la máquina el alambre o el cable cobre aluminio y se le extruye de manera completamente concéntrica, ¿sale?, el espesor del aislamiento. Este es un proceso de extrusión simple, o hay otro de extrusión doble, donde muchas veces también le podemos aplicar en un solo proceso el aislamiento y las cubiertas exteriores, según sea el tipo de modelo del cable, ¿verdad? Ok, entonces cuando llevamos conductores, o cuando tenemos conductores que aparte del aislamiento llevan una cubierta exterior, la que normalmente utilizamos es la del polietileno clorosulfonado, ¿sale? Es una cubierta que se utiliza principalmente en la industria de la minera, ¿sale?, para cordones portátiles, ¿sale? Es para un uso muy rudo, extrauso rudo, ¿sale? Resiste muy bien al calor, el abuso físico, la humedad, los rayos ultravioleta, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta la utilizamos principalmente en conductores que van a estar en paneles que tienen un sistema, un mecanismo que se va moviendo como girasoles, ¿verdad?, que están en constante movimiento y que pudiera ser que tuvieran un cierto desgaste mecánico, ¿verdad? Entonces, se utilizan este tipo de cubiertas. ¿Cuáles siglas puedo yo encontrar dentro de estos o impresas en estos conductores? Puedo tener, obviamente me va a venir una marca que dice PV Wire, que es para uso fotovoltaico, ¿sale? Va a venir, aparte de traer esa marca de cable fotovoltaico, va a traer otras marcas, ¿sale? Cumple con múltiples normas, ¿no? Aparte de ser un cable fotovoltaico, también es un RHW-2, ¿okay? Y viene marcado de tal manera. Me dice que es un material, elastómero R, que viene de las siglas de rubber, de hule, ¿verdad? Hace muchísimos años se fabricaban, o se aislaban los conductores con hule y eran unos espesores muy gruesos, ¿sale?, para poder dar los 600 volts de nivel de aislamiento. Al día de hoy ya no se fabrican así, pero se sigue utilizando la sigla para denominar unos conductores que traen un espesor mayor a lo normal, ¿verdad? HWH me quiere decir que heat me dice que opera en un ambiente húmedo definido en la norma hasta 75 grados, high heat, alta temperatura, solamente 90 grados en ambiente seco. En el caso de los que vienen marcados con un -2, esto representa que puede operar a 90 grados en cualquier ambiente, húmedo, seco, mojado, ¿ok? Repito, estos ambientes definidos en la norma de instalaciones, ¿ok?, en el capítulo 100. Traen otra marca, WID, Wet and Dry, o sea, nuevamente me dice que esos 90 grados son para ambiente húmedo, seco, mojado. Hay algunos que por sus características se pueden operar a temperaturas bajas muy extremas. En el caso de aquí en México pues no aplica mucho, pero igual si los conductores lo soportan, lo podemos marcar, ¿no?, con hasta menos 40 grados centígrados. Es muy raro aquí, o prácticamente imposible aquí en México, ¿no? W,
de la palabra wet, es decir, que ese aislamiento, esa cubierta puede operar en ambiente mojado sin perder sus características de dieléctrico. Cuando llevan la cubierta exterior, traen ese marcado de la cubierta, nos dicen de qué material es el aislamiento y de qué material es la cubierta. Como tienen un espesor más grande, también están aprobados para enterrarse directamente en el terreno. Traen esa marca de Direct Burial, que pues, nos dice que los puedes enterrar directamente. Obviamente cuidando las profundidades que nos especifica la norma, ¿verdad? Cuando los instalamos directamente enterrados. Pueden traer otros dos tipos de marcados. El aprobado para uso en charolas portacables, que lo vamos a ver más adelante, que nos refiere a el comportamiento que tiene de propagación de la flama en este tipo de instalaciones, y también nos dice una prueba de resistencia a la luz solar, sobre todo a los rayos ultravioleta. ¿Ok? Bueno, estos métodos de prueba están normados a través de normas mexicanas, ¿sale? De ANSE, en las cuales hay resistencia a la propagación de la flama, resistencia a la propagación de la flama en charola vertical, ¿sale? Y resistencia a la intemperie del aislamiento de la cubierta. ¿Qué es un cable no propagador de la flama? Bueno, es una prueba muy sencilla que se le aplica a los conductores, en la cual se tiene un espécimen, ¿sale? Ándale, ¿qué hice? Ahí está. Se tienen unos conductores de manera vertical y se les aplica esta flama que tiene ciertas características, ¿okay? Se le aplica 15 segundos la flama, se le retira 15 segundos, así en 5 intervalos. Si después de un minuto, después de aplicar esos 5 intervalos de flama, se autoextingue la flama, se considera que es un cable no propagador de la flama. ¿Okay? Pero ojo, eso no quiere decir que esté aprobado para uso en charola, ¿sale? La prueba para uso en charola es como se muestra en la siguiente y viene descrita en este método de prueba de ANSE. ¿Sale? Es una prueba que se pone una charola tipo escalera de 2.44 metros, se ponen los especímenes a prueba, ¿verdad? Pueden ser, esto aplica para cables de media tensión, baja tensión, ¿okay? Se amarran aquí con unos alambres de cobre. Aquí hay un mechero que tiene unas ciertas características de presión de aire, de presión de oxígeno, de gas, ¿okay? Y la prueba arde por 20 minutos, ¿sale? De manera continua dentro de esta cámara. Y lo que se busca es que desde esos 20 minutos la flama no se propague, o todo lo chamuscado, si lo quieren ver de esa manera, no se propague hasta la parte superior. Si este conductor pasa esa prueba durante esos 20 minutos, que no son intermitentes, o sea, son 20 minutos continuos, se entiende que ese conductor está aprobado para uso en charola portacable. ¿Okay? ¿Por qué 20 minutos? Bueno, pues en 20 minutos perfectamente yo creo que pueden llegar los bomberos, ¿no? Les llamas y esos cuates sí llegan rápido, no es como la policía, ¿verdad? No, los bomberos, me consta, llegan muy rápido. ¿Okay? Entonces, esas son las pruebas de propagación de la flama, resistencia a la luz, solar, a los rayos ultravioletas sobre todo. Es una prueba que se aplica dentro de una cámara de envejecimiento, ¿sale? Se ponen las muestras del material de la cubierta o del aislamiento y dura 720 horas bajo un arco de xenón, que es una luz ultravioleta muy muy fuerte, ¿sale? Y con un constante rocío de agua con ciertos minerales, ¿sale? Buscando un proceso de envejecimiento acelerado, ¿sale? Después de esa prueba se les pasa a otro método de prueba donde se checan sus características físicas, ¿sale? Se busca que conserven el 80% de los valores de esfuerzo de tensión y alargamiento, o sea, que no se haya resecado el conductor. ¿Cuántas veces no les ha tocado? No sé si tienen, yo creo que la mayoría tenemos cable en casa, y a veces Megacable ha metido algunos cables que no están aprobados para uso de intemperie o para uso con los rayos ultravioleta, y ves que al año que te instalaron ese conductor en la azotea de tu casa, ves que se está descarapelando. O sea, ya no es plástico ese aislamiento, ya no tiene esa plasticidad, se reseca y se quiebra como una galleta. ¿Okay? Los conductores que no están aprobados o no tengan esa marca SR, les puede pasar eso, ¿no? Entonces, por eso que los conductores para sistemas fotovoltaicos pasan todo este tipo de pruebas sin ningún problema. ¿Okay? Entonces le digo, todos los conductores que vayan a estar expuestos a la luz solar deben de tener esa marca también descrito en esta sección de la norma. Okay. Entonces, hablando de los certificados, ¿cómo sé que pasó todas estas pruebas? ¿Verdad? ¿Cómo sé qué marca yo busco? Que tiene las características de espesor, que pasa todas las pruebas de flama, etcétera. ¿Cómo lo busco? Bueno, en el caso de aquí en México no tenemos una norma ANSE, no tenemos un método de prueba que nos dé las características de los conductores de sistemas fotovoltaicos, ni una norma internacional. Entonces utilizamos nosotros una norma UL,
¿sale? Que es la UL 4703, en la cual, si ustedes han notado, todos los productos que son, que cumplen con UL, tienen que tener sí o sí marcado el número de certificado en el producto, incluidos los conductores, ¿sale? Entonces es muy fácil para ustedes revisar un conductor de este tipo, que diga PV Wire y que traiga el número marcado ahí. Con ese tú puedes entrar a la página de UL y revisar que está vigente ese certificado, ¿okay? Que no es un producto pirata sobre todo. Okay. ¿Qué productos tenemos para sistemas fotovoltaicos? Primero hay que entender dónde se utilizan ese tipo de conductores, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que decir, bueno, pero ¿en qué parte de todo el sistema se utilizan? Dice, sistema fotovoltaico, esto es una definición de la norma, ¿okay? Dice, incluye los arreglos de circuitos, inversores y controladores de dichos sistemas. Dice, pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de energía eléctrica o autónomos, ¿verdad? O sea, pueden ser sistemas interconectados o sistemas aislados, ¿no? Entonces, ¿pero en qué parte se aplican? Estos son para el área de directa, ¿sale? O sea, la parte de donde hay corriente directa, ¿sale? Es donde voy a estar utilizando este tipo de conductores con esas características de un espesor mayor, etcétera. Si, por ejemplo, hay una tecnología muy pujante también que son el sistema de paneles con microinversores. Ahí yo ya no requiero sistemas, o sea, cables fotovoltaicos porque ya traen el inversor en el panel. La energía que entregan es en corriente alterna, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Entonces, uno de los que más vendemos es es un conductor que les digo puede ser en cobre limpio, cobre estañado, como lo prefieran. Con espesores de 600 o 2000 volts y está fabricado completamente en XLP. El XLP por sus características no requiere, en este caso, de una cubierta exterior, ¿sale? Para que cuando tú lo estés instalando no le pase absolutamente nada, ¿verdad? Con el manejo, ¿okay? Y también ese aislamiento cumple con las expectativas del marcado SR y de propagación de la flama, ¿okay? Estos pueden ser conductores de cobre o el aluminio. Y tengo otro, que es un poquito más flexible. Se utiliza normalmente con una construcción, ¿verdad? En una construcción flexible. Normalmente nos lo piden estañado, ¿ok? El aislamiento es un EPR. Si algunos de ustedes ya alguna vez han escuchado o han visto este tipo de aislamientos, se van a dar cuenta que tiene un color entre naranja, dependiendo del fabricante, entre naranja y rosa, un color rosa. Y tiene una textura, si alguien le ha tocado manejar este tipo de conductores que traen el aislamiento de PR, ¿no? Tiene la textura del papel foamy, el papel foamy con el que hacen los niños las manualidades, pues es muy suavecito. Entonces, por eso ese aislamiento, requiere de una cubierta exterior que lo proteja para cuando nosotros lo estemos instalando contra la propagación de la flama y los rayos ultravioleta, ¿sale? Pero ¿qué tiene de ventaja? Es muy flexible, parece una goma, entonces es realmente muy flexible y este tipo de producto se utiliza principalmente en estos paneles, en estos arreglos que se mueven junto con el sol, ¿vale? Ok. Código de colores, muy importante, ¿sale? En el 200-6 de la norma nos dice un cable con un solo conductor con aislamiento resistente a la luz solar y con clasificación de intemperie, o sea, es decir, que viene marcado como SR, que se utiliza como conductor puesto a tierra en los sistemas solares fotovoltaicos, conductor puesto a tierra, o lo que llamamos neutro, ¿verdad? Muchas veces. Dice, debe identificarse al momento de la instalación mediante una marca blanca distintiva en todas sus terminaciones. Si es calibre 6 o menor, tiene que ser forzosamente blanco. Si es mayor a esto, se puede reidentificar. Tú puedes comprar conductores en color negro, con aislamiento en color negro y reidentificarlos, ¿ok? Pero si son más pequeños, tienen que ser blancos. Si está puesto a tierra ese sistema. Si está flotado, hay sistemas solares que son flotados, pues no lo requieres, ¿verdad? Ok, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Vaya. Es un tema muy extenso, pero vamos a ver ahorita qué puedo hacer en esos 5 minutos. Traigo un poquito más de información.
Vamos viendo un poquito de cómo se selecciona ese nivel de aislamiento y también el tema de las ampacidades, ¿ok? Entonces, el artículo 690 completo habla de las instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos en la norma. Entonces, esto es una norma de seguridad que nos dice los parámetros, ¿verdad?, para que una instalación sea segura. Entonces nos dice que para viviendas unifamiliares y bifamiliares, o sea, casa habitación, dice, se permitirá que los circuitos de fuente fotovoltaica de salida que no incluyen portalámparas, contactos accesorios, tengan una tensión máxima del sistema fotovoltaico de hasta 600 volts. Es decir, para sistemas fotovoltaicos de casa de habitación está limitado hasta tensiones de 600 volts, según la norma. ¿Okay? Pero vemos que normalmente pues se van arriba de eso, ¿verdad? Ok, ¿cómo se calcula esa tensión máxima? Okay, hay un valor, hay un valor que viene en la placa de cada uno de estos paneles que se llama VOC, ¿verdad? Ok, esto dice, la tensión máxima del sistema es igual a la suma de tensión de un circuito abierto de los módulos fotovoltaicos conectados en serie. Obviamente, ¿verdad?, si yo estas fuentes de energía las conecto en serie, pues esa tensión se va a ir sumando, ¿no? Dice, corregido para la más baja temperatura ambiente esperada, ¿ok? Resulta que ese valor que viene en los paneles solares, en la placa, se ve grandemente afectado por la temperatura de operación. Y cosa curiosa, si se fijan en la fórmula, si la temperatura sube, la tensión esperada disminuye. Pero si la temperatura baja, se espera una tensión mayor. Es por eso que la norma nos dice, y corregido esa tensión para la más baja temperatura ambiente esperada. O sea, como digo, yo no conozco mucho, no soy experto en paneles solares, pero una vez un ingeniero que al rato va a dar una plática de sistemas solares que sí sabe de ese tema, me explicó que tiene que ver con la electrónica que manejan este tipo de tecnologías, ¿no? Y como son estos, se me fue el dispositivo tiene que ver con la saturación de estos circuitos, con la temperatura, y a menor temperatura se saturan menos, ¿no? Y por eso puedes esperar una temperatura mayor. Aquí, por ejemplo, vemos las especificaciones de un panel, ¿sale?, de cierta capacidad, la cual me da un valor de circuito abierto, que es Voltage Open Circuit, ¿vale?, ese VOC. Aquí me dice que ese módulo tiene un 47.5 volts bajo las condiciones con las que obtuvo sus datos de placa, que es a 25 grados centígrados en un laboratorio, ¿verdad? Y trae un coeficiente de variación de ese valor conforme a la temperatura, ¿sale? Entonces yo esos valores los meto en la fórmula y obtengo que, por ejemplo, para una cadena de 10 paneles de estas características, veré que bajo esa temperatura esperada, si se fijan, me aumenta un poquito más la tensión que esperaría por módulo, alrededor del 7%, ¿sale? Nada más por yo considerar una temperatura más baja, ¿no? Ok. Aquí, por ejemplo, pusimos que la temperatura más baja esperada sería de 0 grados, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿no? Digamos, pues puede llegar a 0 grados en una condición muy extrema. Entonces, esos paneles aquí en Guadalajara, bajo estas condiciones de uso, ese panel podría llegar, o ese arreglo de paneles podría llegar hasta 509 volts. ¿Okay? Entonces, así es como se calcula esto. ¿Para qué me sirve este dato? Pues para yo seleccionar pues, qué tipo de aislamiento yo requiero, ¿sale?, en base a la tensión máxima que yo espero. Si yo voy a conseguir un conductor de 600 volts o de 2000 volts. No me han dicho nada, yo voy a continuar. Entonces, el cálculo de la corriente máxima del circuito. Hay diferentes partes del circuito que vienen descritas en la norma, ¿sale? Corriente del circuito de la fuente fotovoltaica. Dice, debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicados por el 125%, ¿sale? Esa fuente fotovoltaica son los conductores que salen de tu arreglo en serie de los paneles hacia ya sea el inversor, ya sea si tienes un arreglo de un inversor central o si tienes cajas combinadoras, ¿sale? A eso se le conoce como fuente fotovoltaica. Por ejemplo, tiene una corriente de cortocircuito de 6.46 amperes, ¿sale? Es difícil, en mi caso, entender, ¿verdad?, por estas nuevas tecnologías que son de potencia limitada, que si los pones en corto, cuando están bajo la luz del sol, pues tienen esta potencia de corto pues pequeña, ¿verdad?
Si yo lo pongo en corto ese panel bajo las condiciones ideales de temperatura y de irradiancia, pues me va a dar estos amperes máximo, ¿sale? Entonces, ese es el valor que me pide para yo, para yo seleccionar la ampacidad. Entonces, en este caso, estas fuentes están conectadas en serie, entonces la corriente va a ser la misma en todos. ¿Ok? Entonces yo tomo esos 6.46 y los multiplico por 1.25. Este factor de 1.25 sigue con la tendencia de la norma de manejar la capacidad de los conductores a un 80% de su capacidad, ¿sale? Entonces ya tengo 8.08, ¿verdad? Y luego me dice, corrientes del circuito fotovoltaico salida. Dice, la corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por el 125%. O sea, esa corriente que ya saqué yo acá, o sea, que yo la multiplico otra vez por un 25%. O sea, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Por qué me pide esto? ¿No? Aquí habla de paralelo, ¿no? Ya cuando conectamos más series, más cadenas, las conectamos en paralelo, ¿no? Pero si se fijan, obedece al mismo criterio, ¿no? Pero me dice, dice, corrientes máximas de la salida del inversor, o sea, la salida del inversor. Dice, esa corriente máxima debe ser la corriente permanente de salida del inversor. Este dispositivo también es un dispositivo que tiene una capacidad de capacidad de entrega de corto limitada. Tiene electrónica, entonces, ¿qué valor voy a tocar? Pues el que me diga la placa, ¿sale? Y a ese no le aplico ningún factor de corrección, porque eso es lo máximo que puedo esperar. Ahí ya no voy a meterle ni el 25 ni nada, o sea, eso es lo máximo que puede dar si se pone en corto, ¿ok? Y bueno, ya nada más 2 minutos. Dice, los conductores del circuito se deben ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor corriente determinadas en A o en B. O sea, el 125% de las corrientes máximas calculadas en 698, sin ningún factor adicional de corrección para las condiciones de uso. ¿Sale? O sea, me dice, no te hagas bolas. Esta corriente que tú calculaste, que le aplicaste es el 125%, aplícale otro 25% y ya no le apliques ningún factor de corrección, sino por agrupación y por temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Ya para terminar. Existe una posibilidad de que me puedan entregar estos paneles un 25% más de corriente. ¿Cómo es esto? Debido a que el valor de placa está bajo condiciones de laboratorio, 25 grados centígrados, y si mal no recuerdo, 1000 watts por metro cuadrado de irradiación, ese es el término. Entonces, puede haber en condiciones reales que yo tenga más de esos 1000 watts por metro cuadrado de irradiación. ¿Cómo es esto? Las nubes, un techo que esté pintado con un aislamiento en color blanco, un edificio al lado de que esté estas instalaciones con espejos, con vidrio, todo eso me puede incidir a que yo tenga más de esos 1000 watts por metro cuadrado sobre el panel y por ende pueda producir un poco más de corriente. Entonces de ahí viene el 1.56%, ¿verdad? Viene de un 25% que se utiliza normalmente en la norma para manejar estos conductores con un 80% de su capacidad de conducción y además ese 25% de irradiancia que se puede esperar. La norma es de seguridad. Y dice, ¿sabes qué? Así calcúlalos. ¿Que va a estar sobradito? Probablemente sí, pero así es como lo pide por esas razones técnicas. Desafortunadamente no puedo continuar por el tiempo que tenemos tan corto, pero cualquier otra duda que tengan, con gusto voy a estar aquí todo el día en el stand de Viacom. Ahí los espero. Para los que no tengan manual, pasen el manual de electricista, con gusto yo se los regalo ya. Agradecemos al ingeniero Antonio Landeros por su participación en Electricón y con esta plática tan interesante. Y a nombre de ACOEO agradecemos nuevamente su presencia y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento RODO. Demos un fuerte aplauso al ingeniero Antonio Landeros, por favor.